A reading from the second letter of St. Paul to Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que desde niño conoces la Sagrada Escritura. Ella puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Lord, teach me your statutes. Señor, enséñame tus leyes. Señor, enséñame tus leyes. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras? Señor, enséñame tus leyes. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. Señor, enséñame tus leyes. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Señor, enséñame tus leyes. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Señor, enséñame tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Señor, enséñame tus leyes. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Señor, enséñame tus leyes. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Open our hearts, O Lord, to listen to the words of your Son. Abre nuestros corazones, Señor, para escuchar la palabra de tu Hijo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece también a la red que echa en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y a los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo: ya ven, un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Verbum Domini. Las tibi, Christe. Today is the feast of El día de hoy es la fiesta de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Nació en el siglo IV, en
347 después de Cristo y falleció alrededor de 418 o 420 después de Cristo. Cada vez que escuchamos el nombre San Jerónimo, nuestra mente católica inmediatamente debe pensar en las Escrituras, porque él fue quien famosamente dijo: la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Y si se dan cuenta esta mañana, las lecturas de la misa han sido especialmente elegidas por la Iglesia para su fiesta, por todo el énfasis en las Escrituras, en la primera lectura, en los Salmos y también en el Evangelio, que viene del Evangelio según San Mateo. Como dijo el Señor al final de ese pasaje: un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Entre los judíos, un letrado era un maestro religioso, un especialista en las Sagradas Escrituras. Así que San Jerónimo es verdaderamente un especialista en las Sagradas Escrituras. Él fue el que usó la palabra Biblia por primera vez y fue el primero en haber reunido una versión completa de la Biblia en un volumen. El Papa Dámaso le encargó en el primer siglo que reúne obras que traduzca obras de hebreo, griego y arameo en latín. Esa fue en esa época solamente los eruditos conocían esos lenguajes. El público en general no entendía esos idiomas, así que el público general necesitaba una traducción al idioma común, que era latín, en el Imperio Romano. San Jerónimo tradujo la Biblia entera en un solo idioma. Esa fue la primera vez que todos los libros de la Biblia estuvieron juntos en un solo volumen. Y se dice que él realizó esta labor en Belén. Si uno hace peregrinaje a Tierra Santa, uno va a Belén y típicamente le enseñan una cueva donde San Jerónimo realizó la mayoría de su labor. Así que tenemos una gran deuda con San Jerónimo por la tarea que completó de poner las Sagradas Escrituras en un solo volumen, en un idioma accesible para la gente común, lo cual más adelante se tradujo a nuestros propios idiomas hoy en día. Pero San Pablo escribe a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Y si eso es verdad, lo cual lo es, entonces ¿por qué nosotros como católicos a duras penas tomamos la Biblia y la leemos y meditamos sobre ella? Muchas veces leemos muchas otras cosas que están disponibles en nuestras manos hoy en día, incluso cosas que nos llevan al pecado, cosas que nos llevan a la destrucción. Este es el momento de poner en orden nuestras prioridades y hacer primero lo importante y evitar todas esas cosas que llevan a la destrucción. Nuevamente, así como lo escribe San Pablo a Timoteo, familiarízate con las Sagradas Escrituras porque nos llevan a la salvación de Cristo Jesús. Uno de los documentos importantes del Vaticano II se llama Dei Verbum, Palabra de Dios, y este documento describe describe las Sagradas Escrituras. Dice que el libro de las Sagradas Escrituras disfruta de una autoridad especial porque
Las realidades reveladas divinamente han sido escritas bajo inspiración del Espíritu Santo. No se trata meramente de un invento ni cosas humanas, sino que estos hombres que escribieron estos libros estuvieron influenciados, inspirados, dirigidos por el Espíritu Santo. Y dice que eso proviene del documento Dei Verbum número 11. Para componer los libros sagrados, Dios eligió hombres que a la vez que Él los dirigió en estas tareas, a la misma vez ellos utilizaron sus talentos y habilidades particulares. Como todos los autores inspirados o escritores sagrados deben ser considerados inspirados por el Espíritu Santo, y debemos reconocer que todos los libros de las Sagradas Escrituras firmemente, fielmente y sin error enseñan esa verdad que Dios, para nuestra salvación, desea que les sea confiado a las Sagradas Escrituras. Así pues, el documento de la Vaticano sobre la palabra de Dios. Y el día de hoy, la fiesta de San Jerónimo, también es el aniversario de un año de otro documento que nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, se emitió el año pasado, el cual está titulado Verbum Domini, la palabra del Señor, que es la frase que los sacerdotes dicen al final del Evangelio, de la proclamación del Evangelio. Nuevamente, el documento se llama Verbum Domini y habla acerca de la palabra de Dios dentro de la misión y vida de la Iglesia. Y se ha dicho que este es el documento más importante sobre la palabra de Dios desde el documento del Vaticano II, Dei Verbum, y este documento fue creado después que el Sínodo de Obispos en el 2008 sobre la palabra de Dios. Un sínodo básicamente es cuando los obispos de todo el mundo se reúnen para discutir temas importantes sobre la vida de la Iglesia. Así que después del sínodo, después de esa reunión de obispos, se crea un documento para comunicar apropiadamente los resultados del sínodo, y esto es en lo que consiste esta exhortación apostólica, Verbum Domini, que nuestro Santo Padre emitió el año pasado, hace un año el día de hoy, y dijo muchas cosas, y estoy muy limitado en tiempo, así que solamente voy a mencionar unas cuantas. Pero habla acerca de las necesidad de pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, que nos inspire cuando leamos las Escrituras. Dice, refiriéndose a San Jerónimo, el Santo Padre dijo: San Jerónimo está firmemente convencido que no podemos llegar a un entendimiento de las Escrituras sin la asistencia del Espíritu Santo que inspiró a estos autores. Entonces, estos autores fueron inspirados e influenciados por el Espíritu Santo, así que debemos invocar al Espíritu Santo para poder leer no solamente son documentos antiguos, sino lo que verdaderamente son, la palabra viva de Dios. Y también este elemento importante que indica el Santo Padre es la necesidad de la Iglesia cuando leemos las Sagradas Escrituras, porque ustedes saben, en la época en que San Jerónimo tradujo la Biblia había una sola iglesia, y ahora hay muchas más iglesias, tantas que no podemos llevar la cuenta de cuántas hay de denominaciones cristianas. Y es sorprendente como muchas traducciones individuales que tienen en todas iglesias individuales hoy en día, pero esto es lo que dijo el Santo Padre. Esto es el párrafo 30 del documento Verbum Domini. Nuevamente es una referencia a San Jerónimo. Dijo: San Jerónimo recuerda que nunca podemos leer las Escrituras simplemente por nosotros solos. Nos encontramos con demasiadas puertas cerradas y
rápidamente caemos en error. La Biblia fue escrita por el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Solamente en esta comunión con el pueblo de Dios podemos verdaderamente ingresar a la esencia de la verdad que Dios desea comunicarnos. San Jerónimo, para quien ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo, enuncia que la dimensión eclesiástica de la interpretación bíblica no es un requisito impuesto desde fuera. El libro es la voz misma del pueblo peregrino de Dios y únicamente dentro de la fe de este pueblo hemos de hablar capaces de entender las Sagradas Escrituras. Luego escribe esta frase final de este párrafo: una interpretación auténtica de la Biblia debe siempre estar en armonía con la fe de la Iglesia Católica. Y por eso es que San Jerónimo le escribe a un sacerdote, le dice: permanece firmemente apegado a la doctrina tradicional que te ha sido enseñada para que puedas exhortar según doctrina sólida y confundir a aquellos que te contradigan. Así como el Santo Padre indicó, a partir de las propias enseñanzas de San Jerónimo, necesitamos que la Iglesia tenga la interpretación apropiada de las Escrituras, porque el Señor le ha dado la autoridad de este magisterio de enseñar según su corazón sagrado, según su mente. San Jerónimo también, en su gran amor por la palabra de Dios, a menudo se preguntó, el Santo Padre indica, San Jerónimo dijo: ¿cómo puede uno vivir sin el conocimiento de las Escrituras, a través del cual llegamos a conocer a Cristo mismo, quien es la vida de los creyentes? Él supo bien que la Biblia es el medio a través del cual Dios le habla a diario a los creyentes. Dios nos habla a nosotros a diario. La pregunta es, ¿tomamos el tiempo para escuchar? A menudo oramos a Dios y a menudo yo le digo esto a los peregrinajes que vienen a hacer peregrinaje aquí al santuario. A menudo le rezamos a Dios, le pedimos a Dios: necesito esto, necesito lo otro, quiero tener esto, quiero tener lo otro, ayer o la semana pasada, etcétera. Pero nosotros los católicos le pedimos muchas cosas, pero no nos tomamos el tiempo para escucharlo a Él. ¿Y cómo lo escuchamos? Lo escuchamos, la manera ordinaria que Él nos habla a nosotros es a través de la lectura de su palabra. Recuerdo en cierta ocasión, esto fue, me parece que fue en el 94 o 95, no recuerdo. Yo estaba en aquel entonces discerniendo e hice una cita para reunirme con un sacerdote para hablar sobre mi discernimiento. Y recuerdo, la recepcionista me dijo: espera en el vestíbulo, el padre va a salir cuando esté listo. Así que esperé y esperé y esperé, y él no salía. Pasé una década del rosario, 2 décadas. Para resumir, tenía la Biblia conmigo en aquel entonces y simplemente la abrí al azar. Y la abrí en San Juan 13, donde nuestro Señor lava los pies de los apóstoles. Y recordarán la escena en donde San Pedro se estaba quejando con nuestro Señor: Señor, no vas a lavarme los pies, yo no voy a permitirlo, etc. Y luego el Señor le dice a San Pedro: lo que estoy haciendo ahora no lo entiendes, pero más adelante lo entenderás. Recuerdo cuando leí esa frase, supe que esto es lo que el Señor me estaba diciendo en aquel momento, pero como dije, yo no entendí lo que estaba haciendo en ese discernimiento. Así que, bueno, en cualquier caso, esta fue la forma en la que Dios me habló en aquel entonces a través de su palabra. Y Él hace eso con nosotros a diario. Y la cosa es que tenemos que tener corazones dispuestos, mentes dispuestas, estar totalmente dispuestos para escucharlo, para leer su palabra, etcétera.
something that Esto es algo que nuestro Santo Padre también en una de sus audiencias generales durante el verano, él hizo una recomendación cada vez que vayamos de vacaciones, que tomemos un libro para leer, un libro especial, y él recomendó que todos nosotros, ¿por qué no llevamos el libro de la Biblia cuando nos vayamos de vacaciones? Así que recomendó que todos nosotros leyésemos un libro de la Biblia, posiblemente un libro no tan conocido durante estos viajes, durante vacaciones, etc. Y dijo, ¿por qué no descubrir algunos de los libros de la Biblia que no son comúnmente bien conocidos o aquellos de los que escuchamos ciertos pasajes en la liturgia, pero que nunca hemos leído por completo? Nuevamente, solamente recibimos pasajes cortos, los escuchamos, pero nunca leemos todo completo. Pero muchos cristianos efectivamente nunca leen la Biblia y tienen un conocimiento muy limitado y superficial. Tengan la Sagrada Biblia a la mano para poder disfrutarla de manera nueva, leyendo a un libro que sea menos conocido o tal vez uno de los evangelios, pero leerlos todos completos, seguido. Nuevamente quiero tomar el tiempo para leer las Escrituras porque esta es la manera ordinaria en que Dios nos habla a nosotros y esta es una de las maneras en las que el Catecismo nos dice que lo hagamos. Cuando oremos, hemos de acompañar las oraciones con la lectura de las Escrituras porque la oración es una conversación con Dios, es un diálogo con Dios. Así que un diálogo no se trata solamente de una calle de un solo sentido, sino una conversación de dos sentidos. Hablamos y luego tenemos que escuchar a la misma vez. La ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. No seamos ignorantes de Cristo, que es la palabra encarnada de Dios, porque Él es el único camino, aquel que nos puede dirigir a superar nuestras dificultades en esta vida y guiarnos con seguridad a la vida eterna.